Harvey 911, what is your emergency? What's going on, ma'am? I'm dying, that's what's up. Oh my God. Bienvenidos a Realidad No Virtual. Aquí desenterramos las historias más oscuras y los misterios más profundos. El hogar debería ser un refugio. Los padres, una fuente de amor y protección. Pero para Amina y Sara Said, el hogar se había convertido en una jaula y su padre en su peor pesadilla. Durante años vivieron bajo un yugo de control, abuso y amenazas, por el simple hecho de ser niñas que querían vivir sus vidas. En Realidad No Virtual nos adentramos en el escalofriante caso de Yasser Abdel Said, un hombre que no pudo soportar que sus hijas tuvieran novios estadounidenses. Nos sumergiremos en la historia de dos jóvenes que lucharon por su libertad, una madre que se debatió entre dos mundos y una llamada al 911 que se convirtió en un grito final de ayuda. La historia de Yasser Said no es solo un asesinato, es el crudo reflejo de un crimen de honor que duró una década y media y que terminó de la forma más trágica imaginable. Prepárense para una de las investigaciones más dolorosas que hemos realizado. Para entender la tragedia, debemos viajar al pasado de Yasser Abdel Said, un hombre egipcio que, según se reporta, llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante tras supuestamente haber matado a un compañero de trabajo en su país. Una sombra de violencia ya lo seguía. Aquí conoció a Patricia Owens, cuando ella tenía apenas 14 años y él 28. 2 años después se casaron, iniciaron una vida en Bedford, Texas, que pronto se llenaría de oscuridad. Juntos tuvieron 3 hijos, Islam en 1988 y sus 2 hijas, Amina y Sara, en 1989 y 1990 respectivamente. Desde el principio, Yasser se mostró como un hombre controlador y abusivo, golpeando a su esposa por las razones más triviales. Pero la violencia no se detuvo con Patricia. Cuando Amina y Sara tenían solo 9 y 8 años, le contaron a su abuela que su padre las había agredido sexualmente. Una acusación que conmocionó a la familia, pero que, trágicamente, fue silenciada. Yasser y Patricia las obligaron a retractarse de sus declaraciones, permitiendo que la pesadilla continuara. Si este tipo de casos te atrapan, suscríbete ahora y activa la campanita para que siempre sepas cuando se sube un nuevo caso. Con el paso de los años, el control de Yasser sobre sus hijas se volvió obsesivo. Él las consideraba su propiedad, y su ira creció a medida que ellas se convertían en jóvenes estadounidenses, abrazando una cultura que él despreciaba. Yasser estaba furioso porque sus hijas nacidas en Estados Unidos se atrevían a tener novios no musulmanes. En su mente, esto traería un deshonor irreparable a la familia. Su control era total. Yasser no solo las castigaba por sonreír a los clientes en sus trabajos, sino que las espiaba, las seguía, grababa videos de ellas en secreto y monitoreaba sus llamadas telefónicas. She can't see us from inside, right? No. Huh? No. She smiled to the customer. Bubba, she has to. Part of her job. She's in trouble. El miedo se apoderó de Amina y Sara. En una carta, Amina escribiría sobre el profundo temor de que su padre las matara. Un escalofriante presagio del futuro. La violencia ya no era solo física y verbal, era una amenaza constante y palpable. A los 16 años, Yasser intentó forzar a Amina a un matrimonio arreglado en Egipto, a lo que ella respondió con una frase desgarradora: "Preferiría morir antes de casarme con un hombre que no amo", una frase que, años después, resonaría como un eco trágico en el juicio. La desesperación de las hermanas llegó a su punto de quiebre. Ellas tomaron una decisión desesperada. En diciembre de 2007, Amina, de 18 años, y Sara, de 17, huyeron con su madre y sus novios a Kansas, buscando refugio con una tía.
Era el último y único intento de escapar. Durante un tiempo estuvieron a salvo. Hey mom, look over here. Hi mom. Turn it off. Is it on? Mom, smile. Pero lo que no sabían era que su madre mantenía un contacto secreto con Yasser. Patricia, presa de miedo o de la manipulación, tomó una decisión fatal. El 31 de diciembre, Patricia les prometió a las niñas que regresarían a Texas para pasar el año nuevo con sus tías. Amina y Sara no querían volver, pero confiaron en su madre. Con esa promesa regresaron a la casa de su padre, sin saber que Patricia las había entregado al hombre que terminaría con sus vidas. Era el 1 de enero de 2008. Yasser llevó a sus hijas a cenar. Pero después de la cena, en lugar de volver a casa, condujo su taxi hasta el estacionamiento de un hotel, el Irving, Texas. Fue allí, en la oscuridad y el silencio, donde su plan macabro se hizo realidad. Yasser Abdel Said les disparó a sus propias hijas dentro del taxi. Amina fue la primera en caer, con 2 disparos que la mataron al instante. Pero Sara, en un acto de valentía y desesperación sobrehumano, logró marcar al 911. Los gritos de Sara en esa llamada son una de las pruebas más desgarradoras de la historia del crimen. A través de la estática, el operador escuchaba sus palabras, entrecortadas por el dolor y la agonía. Irving 911, what is your emergency? What's going on, ma'am? I'm dying, that's what's up. Oh my God. Stop it. Pero el horror no había terminado. Mientras Sara hablaba por teléfono, Yasser volvió y le disparó de nuevo, silenciándola para siempre. La llamada se cortó. El taxi estaba a solo 1/3 de milla de una estación de policía, pero no pudieron rastrear la ubicación a tiempo. Cuando los oficiales llegaron, Yasser ya se había fugado y las hermanas yacían muertas. Por 12 largos años, Yasser Abdel Said evadió a la justicia, y no lo hizo solo. Su hijo Islam y su hermano Yassin lo escondieron en el norte de Texas, conspirando para que nunca fuera encontrado. Hubo una oportunidad en agosto del 2007, cuando un plomero reportó haber visto a Yasser en un complejo de apartamentos en Texas. El FBI montó vigilancia, pero Yasser, alertado por su familia, logró escapar por una ventana del segundo piso. La búsqueda parecía no tener fin, pero la perseverancia de la policía rindió frutos. El FBI siguió a Islam y a Yassin en Austin, Texas, y los vio arrojar bolsas de basura en un lugar alejado. Al recuperar una de las bolsas, encontraron colillas de cigarros que, mediante pruebas de ADN, confirmaron que pertenecían a Yasser. El escondite estaba revelado. El 26 de agosto de 2020, Yasser fue capturado en una casa en Austin, Texas. Por primera vez en 12 años, la justicia respiraba. El juicio de Yasser se llevó a cabo en 2022. Durante el proceso, el hombre no mostró una sola pizca de arrepentimiento. Su defensa fue patética, afirmando que no había matado a sus hijas y que se había ido a casa en autobús. Pero las pruebas de la fiscalía eran irrefutables. La llamada de Sara al 911, en la que identificaba a su padre como el asesino, fue reproducida. La carta de Amina, en la que expresaba su miedo de morir a manos de su padre, fue presentada al jurado. El testimonio de Patricia, quien se había reconciliado con las niñas antes de su muerte, fue pieza clave. La verdad era innegable. Después de un juicio de 4 días, el jurado no dudó. Yasser Abdel Said fue declarado culpable de asesinato capital y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su hijo, Islam, y su hermano, Yassin, también fueron condenados por ayudarlo a evitar la captura, recibiendo sentencias de 10 y 12 años, respectivamente. La justicia había llegado. La historia de Amina y Sara Said es un doloroso recordatorio de la violencia en nombre del honor. Pero más allá del horror, es una historia de 2 hermanas que, hasta su último aliento, se amaron y lucharon por su derecho a ser libres. Su legado no es la tragedia de su muerte, sino el grito de libertad que resuena a través del tiempo.
un grito que su madre finalmente está ayudando a difundir. Si viste a Yasser Said en la lista de los más buscados del FBI durante 12 años, ¿qué sentiste al saber que la familia lo estaba ayudando a esconderse? Apoya a Realidad No Virtual. Dale me gusta a este video si crees que la historia de Amina y Sara merecen ser conocidas y recordadas. Suscríbete a Realidad No Virtual para no perderte nuestras próximas investigaciones y activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario abajo. Comparte tus reflexiones sobre este impactante caso. Queremos seguir desenterrando las historias más impactantes y los misterios más profundos. Si tienes un caso propio o conoces alguna historia fascinante que merezca ser explorada en Realidad No Virtual, te invitamos a compartirla con nosotros. Envíenos un correo a realidadnotvirtual@gmail.com con los detalles y lo analizaremos para futuros videos. Tu aporte puede ser la próxima gran investigación que conmueva a nuestra comunidad.